UPH Radio, Estampas de Canarias. Buenos días. Dentro del espacio dedicado a las calderas de erosión de Gran Canaria, hoy hablaremos de la caldera de Tejeda. Hablar de la caldera de Tejeda es hablar de la historia geológica de Gran Canaria y además de dos calderas muy distintas y distantes en el tiempo. La caldera volcánica de Tejeda fue una caldera originada por una gigantesca explosión que la formó hace unos 14 millones de años. En cambio, la caldera de erosión o cuenca hidrográfica de Tejeda comenzó a formarse posteriormente en la etapa de inactividad volcánica de hace unos 3 millones de años y continúa ese proceso en la actualidad. Los límites de ambas calderas son muy diferentes, aunque ambas coinciden en ocupar parte de la misma zona. De hecho, la caldera inicial pudo tener el doble de superficie de la actual caldera erosiva. Podemos hacernos una idea gráfica del espacio que ocupó cada una de ellas en la figura 1 anexa al audio. Para entender este hecho, conviene comentar un poco la historia geológica de la isla de Gran Canaria. La edad de la isla de Gran Canaria es de unos 14 millones y medio de años. Es más joven que las islas orientales, pero más vieja que las occidentales. Su historia geológica se caracteriza por una continua alternancia de episodios eruptivos y de erosión. El resultado es un relieve muy accidentado desde la cumbre hasta el mar, a través de una red radial de barrancos. Cronológicamente, la isla se ha formado a lo largo de 3 grandes ciclos eruptivos, intercalados por 2 periodos de inactividad volcánica, durante los cuales ha primado los procesos erosivos. El primer ciclo eruptivo ocupa entre 14,5 y 8,5 millones de años. Hace unos 14 millones y medio de años surge en un primer momento sobre el nivel del mar una isla llata y de poca altura. Las erupciones volcánicas se van sucediendo de manera intensa, lo que va a propiciar que el edificio central crezca de manera importante y rápida, con alturas máximas de hasta 2000 metros, creándose el primitivo escudo insular. Hace 14 millones de años, en la zona central de la isla, una enorme erupción volcánica provocó la violenta expulsión de magma, que salió velozmente a la superficie, provocando el vaciado de la cámara magmática y dando pie al colapso de la misma, con lo cual se formó una caldera por hundimiento, la conocida como Paleocaldera de Tejeda o Antigua Caldera de Tejeda. Se estima que la enorme caldera de Tejeda llegó a medir unos 20 kilómetros en su eje mayor y unos 17 kilómetros en su eje menor, y sus paredes inclinadas llegaron a tener hasta unos 1000 metros de desnivel. Solo quedan restos de la mitad del perímetro observables en la actualidad. Las huellas de esta caldera de la mitad oeste de Gran Canaria se extienden a lo largo de 30 kilómetros desde el barranco de Agaete por el Andén Verde y Beneguera Mogán hasta el barranco de Arguineguín. En su perímetro se perciben unas capas verdes azuladas, como los azulejos de Beneguera, que son productos de alteraciones hidrotermales. En la figura 2 podemos observar a mitad de altura en el sistema montañoso los afloramientos hidrotermales de color verde azulado y algunos rojizos que nos indican el borde de la caldera de Tejeda. La reanudación de la actividad volcánica tras este cataclismo hizo que esta caldera se fuera rellenando y hacia los 12 millones de años ya rebosaran los materiales volcánicos, cubriendo los basaltos antiguos de toda la isla. El resultado de este primer ciclo eruptivo fue la formación de una isla de perímetro más o menos circular, con sus mayores alturas desplazadas hacia el oeste. El primer periodo de inactividad volcánica, que se calcula que ocupó unos 3 millones de años, entre los 8,5 y 5,5 millones de años, la erosión desgastó el relieve insular, excavando profundos barrancos sobre las rampas lábicas y generando acantilados por la acción del mar. Esta actividad erosiva y posterior transporte de los materiales a través de los barrancos
generaron importantes depósitos sedimentarios, destacando principalmente el conocido como Terraza de las Palmas, en el noreste, y en Arguineguín, en el sur. En la salida norte de la ciudad de Las Palmas, en la Gran Canaria 2, kilómetro 4, se puede ver este perfil de distintos estratos sedimentarios. Es un libro abierto de la geomorfología sobre el origen y la historia de Gran Canaria. En la figura 3 podemos observar una imagen del acantilado del Rincón y de los distintos estratos que en ella vemos. En la parte inferior se pueden ver las dos primeras capas de las coladas basálticas más antiguas, de origen volcánico, que se formaron durante el primer ciclo eruptivo. A continuación, aparece una serie de capas intercaladas de distintos sedimentos, que serían de la tercera a la sexta del esquema, que están formadas por enormes cantos rodados, gravas de distintos tamaños, arenas fósiles, etc. Se formó durante el primer periodo de inactividad volcánica, de la que nacen los primeros barrancos desde la cumbre. Por último, en la parte superior de los estratos, vuelven a aparecer de nuevo como 3 capas de coladas basálticas que corresponden a las erupciones del segundo ciclo y tercer ciclo eruptivo de la isla. El segundo ciclo eruptivo, que ocupa entre los 5,5 y 3,4 millones de años, es también conocido como ciclo Roque-Nublo. Los centros eruptivos se concentraron en la zona central de la isla, en lugares como Ayacata, la Culata de Tejeda, Las Mesas y Tenteniguada. Fue una fase de violentas erupciones que arrasaría completamente a la isla de Gran Canaria, cubriéndola con potentes mantos de aglomerados que generaron el gran estratovolcán del Roque-Nublo, de algo más de 2.500 metros de altura. Este edificio volcánico fue víctima de sus propias violentas manifestaciones, pues su cumbre voló por los aires, dando lugar a su desestructuración y posterior deslizamiento de materiales hacia el sur-suroeste. Un ejemplo de ello son los riscos de la librería en Ayacata. En la figura 4 vemos la imagen de los estratos casi en posición vertical que fueron movidos durante el colapso final del flanco del edificio Roque-Nublo. Este fenómeno dejó además una gran depresión en la que se formó un efímero lago de cráter, del que han quedado los sedimentos en la cercanía de la Culata de Tejeda. Lo podemos observar en la imagen de la figura número 5. Sobre estos sedimentos del fondo del lago aparecen posteriormente las lavas generadas en el tercer ciclo eruptivo, es decir, el lecho fósil del lago fue cubierto por las posteriores erupciones volcánicas. Además, los restos de troncos y hojas de especies de laurisilva fosilizados bajo enormes capas de este material, localizados en algunos sectores de la isla, dan idea de ese poder destructor. Podemos ver en la imagen número 6 un tronco fosilizado o integrado en el material de explosión del Roque-Nublo. La actividad volcánica del ciclo Roque-Nublo finalizó con la intrusión de numerosos domos o diques de composición fonolítica hacia los 3 millones de años. Como ejemplo tenemos los roques de Tenteniguada, podemos verlos en la figura 7. Tras el periodo eruptivo del ciclo Roque-Nublo, hay un segundo periodo de inactividad volcánica de casi medio millón de años, en el que se siguen produciendo los procesos erosivos y vuelve a formarse la caldera de Tejeda, pero esta vez no por el derrumbamiento del edificio volcánico, sino por la erosión y el desalojo de los materiales. El tercer ciclo eruptivo se calcula que desde hace unos 3 millones de años hasta la actualidad concentra la actividad volcánica casi exclusivamente en la mitad norte-noreste de la isla,
dando lugar a la aparición de nuevas formaciones volcánicas de carácter puntual. Algunos ejemplos pueden ser la montaña de Arucas, la montaña de Arinaga, la montaña de Ajódar o de Gáldar, la caldera de los Marteles, el Montañón Negro o la caldera de Bandama, que es la última erupción datada en Gran Canaria, de hace aproximadamente unos 1970 años. En la figura 8 podemos observar un mapa en el que figuran todas las erupciones que se han producido en los últimos 11.000 años aproximadamente de la historia geológica de Gran Canaria. Durante el tercer ciclo eruptivo, la erosión ha continuado su labor de desgaste en la isla. Fruto del poder erosivo que ha labrado el centro de la isla, tenemos hoy día una cuenca hidrográfica de Tejeda decorada con enormes roques que conforman los símbolos representativos de la isla: el roque Nublo, la Rana, el Fraile, el roque Pentaiga, el roque Palmés y otros de menor tamaño. Y a ellos se suman dos espacios amesetados, la mesa de Acusa y la mesa del Junquillo, que nos dan idea de cómo fue el relleno de la antigua caldera de Tejeda. Tenemos imágenes también acompañando al audio para observarlas. La actual cuenca hidrográfica de Tejeda la Aldea, que hoy día conocemos como caldera de Tejeda, es la mayor de la isla, con unos 180 kilómetros cuadrados de superficie. Y su barranco principal, que es el barranco de Tejeda la Aldea, o llamado también Barranco Grande, es de los más antiguos de la isla, junto a los de Arguineguín y Tirajana, formados durante la segunda etapa de inactividad volcánica hace unos 3,5 millones de años hasta la actualidad. En el interior de esta cuenca hidrográfica se encuentra el municipio de Tejeda, con 17 caseríos repartidos por toda la cuenca: el Carrizal, Casas del Lomo, el Chorrillo, las Crucitas, Cuevas Caídas, la Culata, la Degollada, el Espinillo, el Juncal, Lomo de los Santos, el Majuelo, el Rincón, el Roque, la Solana, Timagada, el Toscón y Tejeda, que es la capital municipal.